Muy buenas tardes, volvemos a mirar a los mercados financieros una jornada más y en el día de hoy viendo cómo, bueno, pues de momento la situación está bastante tensa. Tenemos ahora mismo mercados en negativo en Europa, algunas plazas con caídas en torno al 0,05%, subidas en otros índices como el CAC 40, el IBEX 35, pero eso sí, después de una jornada roja ayer en Wall Street, parece que hoy vamos a ver más de lo mismo. Tenemos ahora mismo caídas del entorno del 0,4 para el Nasdaq, 0,3% para el S&P 500, 4.560 puntos en los futuros. Recuerden que en media hora tendremos ya la apertura de la sesión en una jornada donde China es protagonista tras la caída tan brutal que han tenido hoy sus índices de en torno al 2% después de conocer que Moody's, agencia de calificación crediticia de China, de Estados Unidos, ha emitido una opinión desfavorable para la deuda china y ha rebajado la perspectiva de la calificación crediticia de China a negativa. Lo comentaremos enseguida. También hablaremos del último aviso de Mohamed El-Erian a Powell, a la Reserva Federal, y de la última rebeldía dentro del Banco Central Europeo. Pero antes, agenda de la tarde, ¿qué podemos esperar? Hoy datos macro relevantes, por ejemplo, dato de PMI y dato también de JOLTS, de las vacantes de empleo en Estados Unidos. Comienza la fiesta de datos laborales en Estados Unidos. Javi, cuéntanos, muy buenas. Sí, ¿qué tal, Marta? Muy buenas. A la espera de que tengamos el dato definitivo de variación de empleo en las nóminas no agrícolas en Estados Unidos este próximo viernes. Como decíamos, hoy vamos a tener una avanzadilla, la tendremos con los datos de las JOLTS, las ofertas de empleo. Se publicarán en menos de 60 minutos a partir de las 4 en punto de la tarde y un pelín antes habrá números de la actividad económica estadounidense, al menos adelantados los PMIs compuesto y de servicios del mes de noviembre, replicando los datos que hemos visto en Europa publicados durante toda la mañana. Entre tanto, comparecencias a partir de las 9 de la noche, habla Michelle Bowman, la del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Pues Javi, muchísimas gracias. Tarde, por lo tanto, bastante interesante en cuanto a datos macroeconómicos y también a comparecencias que vamos a tener en Estados Unidos. Pero hoy volvemos a mirar a los mercados financieros. A pesar de que ayer fue un día, y también parece que lo va a ser hoy, de corrección en los mercados, ya saben que bueno, hemos empezado el mes de diciembre sobre todo con una resaca muy buena, se puede decir, de Wall Street, una resaca de euforia casi, porque el mes de noviembre fue muy positivo, prácticamente en todos los mercados. Aunque sí que es cierto que esto se puede explicar, sobre todo, debido al giro que se ha producido dentro de lo que el mercado cree que va a hacer la Reserva Federal, o más bien lo que el mercado cree que la Fed no va a hacer, que es lo que está diciendo que va a hacer. Ese discurso de prudencia, de cuidado, que igual pueden venir más subidas de tipos, eso es lo que el mercado no se cree, ha empezado a no creerse por los datos que van llegando, a pesar de que la Reserva Federal insiste una y otra vez en que hay que seguir siendo cautos, ojo, porque puede haber más subidas de tipos en el momento en el que los nuevos datos nos sugieran que debería haberlas. Pero el mercado no se lo cree. El mercado cree que las bajadas de tipos van a llegar más pronto que tarde. De hecho, como les decía, también parece que los mercados no se creen tanto a los presidentes, más bien, de los bancos centrales, ya no a los miembros, porque los miembros parece que ellos solitos individualmente transmiten su mensaje, no tanto la figura que preside el Banco Central en cuestión, ya sea Powell o ya sea Christine Lagarde, pero es verdad que bueno, pues hay miembros dentro de los bancos centrales que parece que son más disidentes, ¿no? con los presidentes, y la sensación que se respira en los mercados es que se cree más a estos miembros que a los propios presidentes de los bancos centrales. Por eso hay quien cree que Powell ahora mismo ha perdido algo que tiene muchísimo valor como un banquero central, que es su credibilidad y el control de la narrativa que existe en el mercado sobre los tipos de interés. Y no es cualquiera, es Mohamed El-Erian, gurú económico, asesor jefe económico de Allianz. Dice que la Fed está perdiendo el control de sus mensajes sobre los tipos de interés, pero que los mercados financieros, por otro lado, se están equivocando al ser tan optimistas con las bajadas de tipos, que no van a llegar tan pronto y en una cantidad tan grande como se espera para el año 2024. Hay quien dice, de hecho lo decía en las últimas horas, que va a haber hasta 5 bajadas de tipos en 2024 por parte de la Fed. 5. Bueno, El-Erian tiene una casa clara. Básicamente dice que eso de que la Fed se atreva a meter a la economía en una recesión por tener una inflación que ahora cada vez está más ligeramente por encima del 2%, recuerden que el PCE está en el 3%, solo un punto porcentual por encima del objetivo de la Reserva Federal, que eso no va a ser así, que la Fed no se va a atrever a meter en una recesión a la economía de Estados Unidos y que, por tanto, la realidad es que van a permitir que la inflación esté un poquito por encima de sus objetivos un tiempo para
así evitar meter a la economía en una recesión. Dice que la Reserva Federal necesita recuperar su credibilidad en los mercados financieros, sobre todo en materia de orientación del mercado. Y dice, claro, como no lo hagan, va a haber una relajación de las condiciones financieras tan tremendas que al final eso mismo va a socavar su política, por mucho que no hagan nada con los tipos de interés. Si el mercado no se cree la contundencia del Banco Central, las condiciones financieras se van a relajar tanto, el mercado va a pensar ya de por sí que está en una situación mucho más relajada, que de poco van a servir las políticas monetarias de la Reserva Federal. Esa es la opinión de Mohamed El-Erian. Cree que la Fed ya ha terminado, por cierto, de subir los tipos de interés, pero bueno, igual que dice eso, decía lo contrario, no lo contrario, pero que el optimismo del mercado sobre las bajadas de tipos quizá ha sido excesivo y que simplemente el diagnóstico que tiene es que la Reserva Federal tiene un problema de comunicación y de credibilidad. De hecho, piensen, por ejemplo, en lo que dijo Powell el viernes, seguro que se acuerdan, pero yo les voy a refrescar un poquito también la memoria. Dijo que era prematuro hablar de relajación de política monetaria. ¿Cómo reaccionaron los mercados? Pues no bajaron. Subió Wall Street, subió también el precio de los bonos. Que esto es contrario a lo que dijo Powell, porque quiero que escuchen literalmente cuáles fueron sus palabras y que entiendan la gravedad de que el mercado reaccionara totalmente al contrario de lo que dice la lógica. Powell diciendo que es prematuro hablar de relajación de política monetaria y los mercados contentos, alegres, subiendo. Fíjense. It would be premature to conclude with confidence that we have achieved a sufficiently restrictive stance or to speculate on when policy might ease. We are prepared to tighten policy further if it becomes appropriate to do so. So, we're making decisions meeting by meeting based on the totality of the incoming data and their implications for the outlook for economic activity. Y esto es muy interesante. Aquí siempre les hemos dicho que el trabajo de los bancos centrales ya no es solo el hacer, sino el saber decir las cosas, porque en muchas ocasiones la narrativa ya guía los mercados financieros y a veces decir algo provoca una mayor reacción que hacer algo por parte de un banco central. De hecho, El-Erian lo que le recuerda a Powell es que al final el objetivo de la orientación futura de un banco central es que los mercados te escuchen como presidente de la Reserva Federal y que al final hagan el trabajo pesado por ti, como hizo el Banco Central Europeo con su famoso TPI cuando se temía por la prima de riesgo italiana. Anunció esta herramienta, nunca la llegó a utilizar, pero como los mercados financieros sabían que el Banco Central Europeo podía utilizarla en algún momento, dijeron los mercados, bueno, pues ya no hay tanto miedo sobre cómo se pueda comportar la deuda italiana. Eso es un claro ejemplo de cómo una comunicación se hizo bien, en este caso el Banco Central Europeo. Pero ahora Powell parece que está teniendo problemas, nadie se lo cree, a pesar de que diga que es prematuro hablar ya de relajación de la política monetaria. Y lo que dice también El-Erian es, básicamente el mercado le está diciendo a la Reserva Federal, no me importa lo que pienses sobre los tipos que tú establezcas, creo que vas a hacer algo completamente distinto a lo que dices que vas a hacer. Esa es, dice, una gran declaración del mercado a la Reserva Federal, que ha perdido totalmente la credibilidad, que esto es algo que venimos comentando muchas veces, pero es que lo que pasó el viernes es desde luego una evidencia tan grande que también pues debería generar algún tipo también de reacción por parte de la Reserva Federal, que Powell diga una cosa y el mercado esté percibiendo una totalmente distinta. Claro, que un banco central como la Fed haya perdido el control de la narrativa es todo un fracaso y un peligro también para la economía, como les decía, y para su política monetaria, porque muchas veces, como también les decía antes, un banco central ejerce más poder por lo que dice que por lo que hace. Porque, bueno, esto es simplemente cómo funciona la política monetaria. Aún así, hay quien sí que intenta que Powell tenga un renombre, o quizá el renombre que debería como presidente del Banco Central de Estados Unidos. De hecho, la revista Time, esto a modo de anécdota, está según la revista Time, Powell está entre los candidatos a persona del año por su lucha contra la inflación, que también habría que estudiar bien realmente en qué medida la Reserva Federal ha ayudado a que bajen los tipos de interés, porque ya recuerden que Lagarde dijo, en puntos básicos estaríamos hablando de unos pocos puntos básicos realmente de la bajada de la inflación, donde el Banco Central Europeo realmente ha tenido una responsabilidad. Powell no ha hecho ninguna declaración similar, pero habría que preguntárselo a ver si han hecho algún estudio, que estoy segura de que sí. Bueno, hoy además el foco del mercado también está en China. Les decía antes, hoy los índices chinos, los índices del gigante asiático han cerrado con caídas del entorno del 2%, después de que una de las mayores agencias de calificación crediticia, Moody's, le haya bajado su perspectiva
de la deuda soberana china a negativa. ¿Esto qué significa? Bueno, pues básicamente es como decir, ojo, te voy a avisar, no te voy a bajar la calificación, te bajo la perspectiva, que esto es como decirte, cuidado porque si sigues haciéndolo mal te voy a acabar bajando la calificación. Y ya sabemos eso, qué impacto puede tener en los mercados financieros, porque no hace mucho también hubo una gran rebaja de calificación crediticia por parte de Fitch a Estados Unidos, y ya saben el lío que eso generó, a pesar de que se hizo en agosto, cuando hay poca negociación. No fueron tontos los de Fitch. Moody's hoy ha dicho que el motivo de esa rebaja es el nivel de deuda que tiene China. Curioso porque hay países que también tienen unos niveles de deuda estratosféricos, como Estados Unidos, y todavía tienen AAA por parte de Moody's, que eso también hay que decirlo. Bueno, todo viene de la crisis inmobiliaria en China. China ya saben que se está endeudando cada vez más para seguir regando con dinero al sector inmobiliario, que ya saben que está en una debilidad desde hace ya prácticamente 2 años y pico, casi 3, desde 2021, cuando empezó a haber problemas con Evergrande. Claro, dice Moody's que esto puede suponer un riesgo para la economía china. Curioso, porque hay opiniones de todo tipo, ¿eh? Desde Moody's, que alerta de un peligro ante el nivel de deuda que tiene China, y luego, por ejemplo, hay expertos, como el que hemos consultado hoy, Guillermo Santos, desde eCapital, que nos decía totalmente lo contrario sobre China. Nos decía que esto de la crisis inmobiliaria va a pasar y que China va a seguir siendo un país tan fructífero económicamente como el que era hasta ahora. Superar, para mí, sin duda. ¿Cuándo? Eso ya no lo sé. Una vez que poco a poco eso se acabe de absorber, el futuro de China es brillantísimo. Y es brillantísimo porque Occidente ha aguantado, Estados Unidos, Europa, sus economías, y aunque se ralenticen a lo largo del 24, no van a caer en un hoyo, no van a caer en fuerte recesión. Eso a China, país netamente exportador, le viene bien. La incorporación al consumo doméstico de decenas y decenas de millones de chinos se sigue produciendo, con lo que muy bien. Luego el consumo intraasiático, con una India especialmente destacable, tanto en crecimiento como en número de habitantes. Por cierto, creo, si no me equivoco, que India ha superado el número de habitantes. Y volviendo a la decisión de Moody's, el gobierno chino, el de Xi Jinping, no ha tardado en responder precisamente a ese anuncio de rebaja de la perspectiva de la calificación. Dice el gobierno de Xi Jinping que está decepcionado con la decisión de Moody's y que la economía china va a ser muy resistente, con un gran potencial, y que el impacto de la crisis inmobiliaria está bajo control. Fíjense lo claro que lo tiene el gobierno, a pesar de que la economía china, de hecho dicen muchos, ha vivido su particular recesión. Porque aunque obviamente no se ha contraído su economía, claro, crecer por debajo del 5% en algunos momentos para China ya es casi como entrar en una recesión. No palabras mías, palabras, insisto, de Fernando Luque, desde Morningstar, que ha estado hoy aquí en Ponte en Acción. Es decir, el gobierno chino tiene claro que todo es muy bonito, que todo es maravilloso, un camino de rosas, y que lo que dice Moody's no tiene razón. Moody's, que por cierto es una de las grandes agencias de calificación crediticia del mundo, pero claro, es estadounidense. Y ya sabemos que precisamente, aunque ahora hacen aparentar que las relaciones diplomáticas entre ambos países están mejor, quizá el hecho de que sea estadounidense no le da mucha fiabilidad, digamos, al gobierno, por lo menos de Xi Jinping, hacia Moody's. Que no se fían, vaya, de que Moody's realmente lo haya hecho de manera independiente totalmente. Pero bueno, esto es solo una de las partes curiosas en torno a este episodio de Moody's y China, porque básicamente también, como digo, puede leerse como una batalla diplomática más entre Estados Unidos y China, que el gobierno haya salido a decir que está decepcionado con la decisión de Moody's. No deja de ser curioso cuando es una agencia de calificación que presuntamente es independiente y presuntamente su trabajo es riguroso. Y digo presuntamente porque ha habido episodios donde no lo ha sido. A la vista está, recuerden, la crisis subprime, con todo el rollo que hubo con el trabajo que hicieron las agencias de calificación crediticia a la hora de calificar instrumentos de deuda como los CDOs, como los Mortgage Backed Securities, que luego calificaban como, bueno, pues algo que era un A, cuando en realidad dentro había muchas partes de ese instrumento que en realidad los de A no lo habían visto prácticamente en su vida. Bueno, hay muchas cosas más curiosas que subyacen a este episodio entre Moody's y China. Y es que, por ejemplo, alguien filtró la decisión de Moody's horas antes de que se publicara la rebaja de la perspectiva de calificación de la deuda china. Vamos a ver enseguida aquí en pantalla un gráfico para mostrarles cómo estaba moviéndose el mercado antes de conocer la decisión, antes de que se publicara. Creo que no lo están viendo, vamos a intentar verlo también en pantalla porque me parece que les tapa el ordenador, ahí lo están viendo bien. Ese es el momento, el circulito rojo, donde Moody's anuncia su decisión. Pero fíjense lo que cae la bolsa justo antes.
Es decir, la gran caída se produce antes de la decisión. Y luego, cuando se anuncia, de hecho sube la bolsa china. El anuncio de Moody's se hizo a las 3:25 de la tarde hora de Pekín. La cosa está en que, según Bloomberg, a las 10:51 de la mañana ya circulaba en la red social WeChat una captura de pantalla con la decisión de Moody's, en una de las grandes redes sociales de China. Cuenta Bloomberg también que incluso desde el viernes pasado ya empezaban a circular especulaciones sobre lo que podía pasar con esa actualización de la calificación crediticia de Moody's para China. Claro, ahora bien, ¿cómo suelen funcionar estas cosas? Para que entendamos un poco de dónde puede venir esa filtración. Hay que decir que muchos son conscientes de la decisión que se toma por parte de la agencia de calificación en cuestión antes de que se haga pública la decisión. De hecho, normalmente esto funciona de la siguiente manera. En las agencias de calificación crediticias hay un comité que evalúa esas calificaciones soberanas y luego este comité avisa normalmente unos días antes al gobierno involucrado, es decir, al gobierno chino en este sentido. Claro, esto significa que entonces, si todo siguió su procedimiento normal, el gobierno chino sabía la decisión de Moody's sobre su deuda. O sea que al final muchas personas pudieron saberlo, porque normalmente también en este tipo de cosas la decisión involucra a muchos analistas que están dispersos un poco en todo el mundo. Así que lo pudo saber el gobierno, lo pudieron saber muchos analistas, lo pudieron saber todos los miembros del comité que tuvieron que tomar esa decisión. Mucha gente involucrada y se filtró. ¿Quién? Bueno, de momento no lo sabemos, pero se filtró. Y el gobierno chino no está contento con esa decisión de Moody's estadounidense. Terminamos hablando ahora sí otra vez de bancos centrales, porque si a Elenian le enfadaba que Powell no tuviera controlada la narrativa, piensen por ejemplo también en Christine Lagarde, en la presidenta del Banco Central Europeo, porque el halcón más halcón del BCE le ha salido rebelde. Isabel Schnabel ha asegurado en una entrevista en Reuters que puede descartar que vaya a haber nuevas subidas de tipos en el BCE por la notable caída de la inflación. Recuerden que el último dato de inflación ha estado en el 2,4, es decir, a 4 décimas del objetivo del Banco Central Europeo ya. Ahí prácticamente. Bueno, los comentarios de Schnabel es verdad que marcan un giro. Por lo menos en el discurso que normalmente ha tenido Schnabel, que por cierto es una de las voces más influyentes dentro del ala más conservadora de los miembros del Banco Central Europeo. De hecho, hace apenas un mes, que no es tanto tiempo, en un mes es verdad que cambian las cosas, pero no tanto, hace un mes la misma Schnabel insistía en que las subidas de tipos todavía tenían que ser una opción encima de la mesa, porque la última milla de la lucha de la inflación, decía, era la más dura y que entonces no se podía descartar que hubiera más subidas de tipos. Ahora la inflación baja al 2,4 y ya no. Esa es una de las grandes preguntas. Cuando se le ha hecho esta pregunta, por cierto, en la entrevista en Reuters, ella dice: cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Qué hace usted, señor? Pregunta. Y esto, bueno, lo hace un poco repitiendo una broma que, por cierto, se atribuye a Keynes. Dice, las cifras de la inflación más recientes han hecho que un nuevo aumento de tipos de interés sea bastante improbable. Es decir, una inflación en el 2,4, para ella, ya implica que no hay que hacer más subidas de tipos de interés. Aunque es verdad que si decimos que Schnabel le ha salido rebelde a Christine Lagarde, ya no es solo por esto, porque no concuerde exactamente en el discurso, en el mensaje de Lagarde, que intenta ser mucho más prudente. Schnabel también ha avisado en contra de guiar demasiado a los mercados financieros sobre lo que se va a hacer por parte del Banco Central Europeo. Ya saben que el BCE abandonó el forward guidance, es decir, el avisar al mercado de lo que va a hacer en las siguientes reuniones. Pero aún así, Lagarde en muchas ocasiones ha dicho, vamos a mantener los tipos altos durante mucho tiempo. Pues esto a Schnabel no le gusta que lo haga la presidenta del Banco Central Europeo. Es verdad que tanto Lagarde como, por ejemplo, el gobernador del Banco de Francia, el gobernador del Banco de Grecia, Yanis Stounaras también, todos ellos han dicho en varias ocasiones que los tipos de interés van a mantenerse estables durante los próximos pocos o varios trimestres, a pesar de que el mercado cree todo lo contrario, que va a haber una bajada de tipos. Claro, Schnabel ha dicho, muchas veces nos hemos sorprendido en ambas direcciones, tanto al alza en los tipos como a la baja. Así que deberíamos tener cuidadito al hacer declaraciones sobre algo que va a suceder dentro de 6 meses. Como digo, Schnabel le sale rebelde a Christine Lagarde, que parece que es la única casi que sigue todavía con un discurso moderado, con un discurso prudente dentro de un Banco Central Europeo que cada vez da más alas al mercado para pensar que las bajadas de tipos están a la vuelta de la esquina. Bueno, de momento hasta aquí la profundidad y el análisis en Economía Hoy, pero hay muchas noticias de las que también